Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ani y hoy estamos aquí para hacer este video tan especial que les estuve comentando la vez anterior porque tenemos a una invitada muy especial. Hoy estoy con mi amiga Melissa que ha venido a hablarnos con respecto a su testimonio de sanidad. En un video anterior estuvimos hablando con respecto a Yahweh Rafa, el Señor tu sanador, el Señor que te sana. Y ella pues pudo vivir en primera mano, en primera fila, una sanidad de parte de Dios. Y hoy ha venido pues a contarnos al respecto de esto. Como bien sabemos, estamos hablando con respecto al primer capítulo de mi libro, Conociendo a Dios a través del estudio de sus nombres. Mi libro, Al que llama se le abrirá, está disponible en Amazon, ya luego les daré coordenadas, pero estuvimos hablando en un video anterior sobre este nombre de Dios como sanador y les quedé pendientes de una entrevista donde vamos a hablar de un testimonio y aquí la tenemos. Así que pues comenzamos, Melissa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ani, por invitarme a tu espacio y estoy muy contenta de poder contar mi experiencia, eh, bueno, todo lo que he vivido en este año Mm, y espero que sea de bendición. bendición para todas las personas y para aquellos que puedan necesitar un poquito de bueno, Llenarse de fe. de fe y bueno, y espero que puedan aprovechar y, y bueno, aquí estoy para contar todo Bueno, lo muy que he bien, vivido. muy bienvenida. Ay, Gracias por gracias. acompañarnos hoy. Te agradezco mucho porque sé que tu testimonio es muy importante, no solamente para ti, sino para todas las personas pues que pudimos como acompañarte durante ese Ujú. proceso. Y bueno, Meli, gracias por estar aquí. Y me gustaría que comenzáramos con una pregunta quisiera que nos contaras qué fue lo que pasó, o sea, cómo fue que empezó todo esto cuando te diagnosticaron la enfermedad, o sea, qué estaba pasando en ese momento en tu vida. Háblanos un poco sobre cómo fue antes. Sí. Bueno, yo fui diagnosticada hace un año, más de un año. Justo me encontraba en un momento de mi vida en el que estaba bastante estresada, estaba muy desconectada de mí misma, estaba viviendo un momento donde me autoexigía mucho. Era un momento donde estaba como en piloto automático. No encontraba, sí, estaba bien, todo estaba bien aparentemente, pero yo sentía que no, que nada me satisfacía, que intentaba hacer y hacer, me autoexigía demasiado en el trabajo, intentaba hacer más de lo posible, entonces estaba como en un punto en el que no me encontraba bien conmigo misma. Okay. No me faltaba nada, estaba bien todo, pero yo sentía que faltaba algo, que no estaba muy satisfecha con, los días pasaban y sentía que no me llenaba. Entonces, bueno, un día voy a hacerme una revisión bueno, me diagnostican que tengo un cáncer de mama. eh, y claro, el mundo ahí se me vino abajo porque yo digo, bueno, eh, me voy a morir, se me acabó todo la vida que voy a hacer. Y entonces, claro, no sabía qué hacer, estaba desamparada, me sentía muy triste, con mucho miedo. Y bueno, y es allí cuando recurro a Dios. Yo vengo de un colegio católico, entonces a mí en mi educación me enseñaron que, bueno, que Dios te ayuda si le rezas un Padre Nuestro, una oración. Y yo, claro, en mi momento de desesperación voy y digo, bueno, Dios, ¿qué hago? A quién le rezo? Yo no sé rezar, yo no sé orar. Y es allí donde empieza todo mi proceso como, bueno, que ya vamos a ir hablando poco a poco, pero fue el inicio, ¿no? Un diagnóstico y luego, ¿a quién recurro? Yo tenía entendido que Dios es el que tú vas cuando tienes un problema y va y te salva porque, bueno, porque rezas un Padre Nuestro, una oración y era allí lo que yo conocía de Él.
Ok. Meli, entonces fue en ese momento, o sea, en ese momento tú a lo mejor no tenías una relación como muy íntima con Dios, por decirlo de alguna forma. O sea, que a partir de entonces fue cuando tú comenzaste a buscar a Dios. ¿Cómo, qué fue lo que pasó ahí a nivel espiritual? Bueno, todo comenzó cuando, claro, yo estoy en esta situación y digo, esto me está sobrepasando, yo no tengo las fuerzas para afrontar esto. Una enfermedad de este tipo trae consigo mucho miedo, mucha incertidumbre y yo sentía que no tenía las herramientas para afrontarla. Mm. Entonces es cuando yo voy en, en mi intimidad y abro mi corazón y le digo, Dios, yo no sé qué hacer. Mm. No, yo necesito que tú me ayudes porque yo no sé cómo llegar a ti, yo no sé cómo explicarte lo que estoy sintiendo, yo no sé orar, yo no sé, o sea, sí, sé rezar, lo que me enseñaron en mi educación católica, pero esto yo siento que no es suficiente. Mm. Entonces yo necesito que tú me ayudes. Y bueno, en ese momento le pedí guía. Dice, bueno, con lo que sé, mira, tú sabes cómo me estoy sintiendo, tú sabes lo que estoy pasando, necesito que tú me ayudes y que seas mi guía Mm. en este proceso. Y a partir de allí fue como que si se hubiese abierto un mundo y él empezó a poner en mi camino paso a paso a las personas que yo fui necesitando para que me ayudaran a atravesar este proceso. Y fue allí cuando, bueno, días después de que me diagnosticaron, yo me reúno contigo y con mis amigas que teníamos, inclusive yo creo que como un año que no nos Mucho veíamos, tiempo, sí. y les cuento mi situación. Y allí fue como que se activó el poder de Dios y nos unió a todas en este proceso y empezamos a reunirnos una vez a la semana para orar, para aprender sobre la palabra de Dios. Justo tú estabas terminando el libro, que ya lo tenías listo, pero no lo habías Publicado. publicado y entonces me dice, yo tengo una herramienta, un libro que yo acabo de escribir que creo que te puede ayudar en este proceso. Y bueno, entonces yo leí el libro, empecé a conocer a Dios y a Jesús en sus diferentes nombres y a conocer el poder a través de sus nombres. A mí me enseñó muchísimo porque, claro, yo solamente conocía a Dios, no sabía qué significaba tampoco, no lo conocía por sus nombres y el poder conocer cada uno de sus nombres y el poder que con Lo que que lo que significan. significan, a mí me llenó de mucha fe, porque no solamente lo identificó como el Dios sanador, Rafa, sino que en sus otras facetas. Entonces, me podía ver identificada en muchas de las facetas de Dios. Y bueno, fue una gran herramienta para empezar este proceso. Aprendí muchísimo, aprendí a orar, me dio las herramientas, la base Para orar, para sí. orar, para aprender en este proceso. Entonces vi como poco a poco Dios fue poniendo en mi camino a las personas adecuadas, a mis amigas, a los profesionales, a los médicos que me ayudaron en mi proceso de sanación. Entonces, bueno, fue como que todo se fue poco a poco acomodando eh, a su voluntad, ¿no? Entonces, fue un momento de descubrimiento, fue como poquito a poco el irme poniendo a aquellas personas que iba a necesitar y que me iban a servir de apoyo durante todo este año. Meli, ¿y cómo te relacionabas tú con él? ¿Cómo fue, empezaste tú a nivel personal a relacionarte con Dios? ¿De qué manera? Aparte, bueno, sí, leíste el libro que te ayudó a empezar a aprender a orar, pero tú tenías una rutina, o sea, ¿cómo fue, qué hacías en tu día a día? Bueno, al principio era muy difícil porque yo no sabía cómo hacerlo. Fue esto, fue pedir guía y poco a poco me fue llevando a descubrir, ¿no? Primero fue descubrir su palabra a través de la Biblia, Mm, eh, importante, sí. sí, conocer la vida de Jesús, cómo él se comportaba, cómo él hablaba, las enseñanzas. Entonces,
todo esto poquito a poco me fue transformando y me fue dando herramientas para yo afrontar todo lo que sería la enfermedad, buscar respuestas en su palabra. Mm, Entonces, yo lo que hacía era leía, escuchaba prédicas, mm, leía la Biblia, leía libros que me pudieran ayudar a entender, también a descubrirme a mí misma y a tener, a enseñarme a como abrir o abrir mi corazón para poder tener una relación personal con Dios, ir mm, más allá, ¿no? No quedarme mm, en lo que decían las palabras, pero aplicarla a mi día a día, ¿no? ¿Cómo mm, puedo yo vivir esto con él cuando tenía miedo, cuando tenía una prueba o una analítica o algo? Era, Dios, o sea, tengo miedo. Entonces buscaba en su palabra versículos que hablaran sobre la fuerza de Dios, la paz. Entonces, bueno, poco a poco él se iba, lo iba como aplicando a mi vida, ¿no? mm, Cada vez que estaba así como, me siento así, entonces buscaba en su palabra mm, versículos que me pudieran dar esa mm, fuerza para afrontar ese momento. Y bueno, y poco a poco se va haciendo un hábito. mm, Nuestras reuniones semanales donde hablábamos de y analizábamos la palabra de Dios, cuando tenía miedo. Es muy importante también rodearse de personas que conocen la palabra de Dios, porque mm, en momentos de que no sabes interpretarla, entonces, mira, tengo esta duda, leí esta palabra, pero no la entiendo, entonces, bueno, el que me puedan, la guía, ¿no? El que me pudiesen dar guía en ese momento. Y era un poco esto, ¿no? Buscar gente que conociera eh, herramientas como libros, la palabra, eh, prédicas y la oración. Entonces era como rodearme de todo este conocimiento para poder afrontarlo de una manera más positiva, ¿no? sí. Hablábamos hace un momento que era muy increíble porque tú te llenaste tanto de Dios, Melissa, tanto, tanto, que cuando hacíamos esas reuniones, que nos reuníamos siempre antes de que te hicieran los tratamientos, pero también una vez a la semana o cada 15 días, y muchas veces nosotras nos sorprendíamos porque eras tú la que nos dabas ánimo a nosotras. Nosotras veníamos como abocadas a orar contigo para darte fuerzas, pero de repente nos encontrábamos con que el Señor ya estaba transformando tu mente, Sí. tus emociones, tu forma de hablar, tu forma de ver la vida, y al final eras tú como la que terminabas como nosotros, wow, ¿qué es esto? Nos llenábamos toda de fe como con los testimonios tuyos, ¿no? Y Sí. eso es súper bonito porque era como ver a Dios obrando en tu interior, no solamente en la salud física, sino también en la salud mental, en la salud emocional. ¿Qué nos puedes hablar con respecto a esto? O sea, ¿cómo sientes tú que Dios obró en esa parte? ¿Eres tú la misma Melissa que cuando empezó a la Melissa de ahora? ¿Qué sientes que el Señor ha transformado dentro de ti? Bueno, es que ha sido un proceso de descubrimiento. Yo al principio, claro, desconocía totalmente, o sea, yo tenía una relación, como te comentaba al principio, que, bueno, cuando tenía algún problema buscaba a Dios y ya, y ahora cuando estaba en este proceso que empecé a conocer su palabra, me fue transformando de tal manera que em, es que cuando fui aprendiendo sobre su palabra, sobre la vida de Jesús, sobre sus enseñanzas, yo lo fui aplicando a mi vida de una manera de que cada, o sea, me enseñó cómo a cuidar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, porque una vez que conoces la vida de Jesús y sus enseñanzas, intentaba como preguntarle en momentos difíciles, ¿no? En situaciones, ¿qué haría él? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría él con esta situación? ¿Cómo reaccionaría a lo que está pasando? Y entonces poco a poco como que lo fui aplicando a mi vida y sin darme cuenta va transformando la forma en que te vas comportando
y va cambiando muchos aspectos de la vida. Es verdad que, bueno, vivimos en un mundo que quizás nos lleva y nos pone en situaciones difíciles y, bueno, o sea, no somos perfectos y Claro, nos nos equivocamos. equivocamos y puedes reaccionar de otra manera, pero en sí yo intento aplicarlo y es lo que el cambio que yo he visto en mi vida es esto, que el poner a Jesús en las situaciones, ¿qué haría él en esto? ¿Y cómo puedo yo reaccionar en eso? Es respirar, parar un momento y decir, ¿cómo puedo yo aplicar lo que Jesús, o sea, o cómo Jesús actuaría en este momento? Entonces, es lo que yo siento que ha cambiado en mí, ser un poco más cuidadosa en todo, ¿no? En mi forma de ser, en expresarme, en mis pensamientos y aplicarlo en el día a día. Melissa, y siento que esto no solamente fue un testimonio para nosotras, sino que fue también un testimonio para los médicos, porque tú nos hablabas de que a veces estabas rodeada de personas que a lo mejor no eran, eran médicos que no eran creyentes, y tú eras como esa persona que llegaba a transformarles como su forma de pensar, ¿no? O sea, o a mostrarles una lucecita en medio de ese pensamiento a lo mejor que está tan cerrado hacia Dios, ¿no? Sí, es que, claro, cuando uno recibe un diagnóstico de este tipo, vas a encontrar a mucha gente a tu alrededor, sobre todo los médicos, que claro, por su educación científica, quizás se han cerrado a ir más allá, ¿no? Y a aceptar que hay eh, un ser, o sea, que está, hay un Dios que está allí. Mm. Entonces, claro, yo también lo fui descubriendo paso a paso. Cuando a mí me diagnostican que yo abro mi corazón a Dios y le pido que por favor me acompañe en este proceso, eh, que pusiera las personas correctas, los profesionales correctos. Cuando yo estaba en el pleno proceso, ellos veían que yo no sabían lo que yo estaba haciendo. Yo, Estabas sí, orando. no solamente fue, yo a Dios le pedí guía en todo, guíame en cómo debo cuidarme, pon los libros que tengo que leer sobre la enfermedad, eh, cómo tengo cómo me tengo que preparar para mis tratamientos. Y entonces, claro, cada vez que yo iba a una visita médica, los médicos me decían, yo no sé lo que estás haciendo, pero síguelo haciendo porque estás reaccionando muy bien y los efectos que yo tenía sobre mi cuerpo, claro, una quimioterapia es bastante fuerte, yo sentía bueno, que no eran tan fuertes como ellos me lo presentaban a mí, pero claro, también nosotras, yo creo que me servía mucho esa fuerza espiritual que, que venía de las reuniones que teníamos. Nosotras antes de cada quimioterapia nos reuníamos y orábamos Sí. y Para que pedíamos disminuyeran los para síntomas. síntomas, para darme fortaleza, para prepararme para ese día. Y yo cuando iba a mis sesiones de Ay, quimioterapia, sí, eso es importante. yo me preparaba Mm. espiritualmente, bueno, venía fuerte después de cada reunión de oración y me llevaba para mis sesiones, mis prédicas preparadas, lo que yo quería escuchar en esa época, en esos días, justo en el tratamiento. Cada sesión de quimioterapia son alrededor de 6 horas o 7 horas. Me llevaba mi Biblia, me llevaba mis libros de que hablaban Fe. sí, de Dios. Me llevaba mis prédicas y pasaba un momento con él. Para mí las sesiones de quimioterapia era un momento muy espiritual porque era yo con él. Y entonces, momentos antes de la quimioterapia, yo le pedía a las enfermeras que me avisaran cuando venía ese momento para llorar unos segundos antes y poner toda mi fe en ese medicamento, llenarme de amor y que mi cuerpo lo recibiera como es, como un medicamento, como vida, ¿no? Entonces, claro, para mí eran momentos muy especiales porque era mi momento de recogimiento con Dios. Y era, entonces, claro, yo iba a mis sesiones contenta, iba a mis sesiones porque era un momento muy sagrado para mí. Mm. Y entonces, bueno,
claro, eso se veía cada vez que yo iba a mis citas médicas, los doctores eran como que, te veo muy bien, parece que no te estemos dando nada. Y yo, bueno, no sé, es que quizás es porque lo estoy tomando de esta manera, porque sé que él me está acompañando en este proceso, entonces Mm. era un momento muy especial para mí. Sí, esto fue increíble. Yo sé que tú muchas veces nos contabas como que la gente se sorprendía porque llegabas incluso a las quimioterapias con una actitud completamente diferente a lo mejor a la de otras personas. Y es Sí, porque tú venías armada con la palabra, con oración. Y bueno, sí, eso es algo que te ayudaba mucho y bueno, que siento que fue un testimonio quizás para las personas que también estaban a tu alrededor, ¿no? Las enfermeras, los médicos. sí. Luego, Meli, yo sé que tú tienes muchos testimonios muy especiales de momentos así que marcaron, que fueron como fundamentales porque Dios te guió, porque tú sentiste que Él te habló, que te mostró pues algo que fue como que te marcó. ¿Nos puedes hablar de algún testimonio que tú hayas dicho, wow, mira, durante el proceso de mi enfermedad Dios hizo esto? Sí, yo, bueno, te contaré dos que tengo muy, muy grabados porque fueron como muy claros, pero yo sentí que durante todo el proceso él estuvo conmigo allí. Eh, Fue de verdad increíble porque yo, como decía, una persona que sí, creía a mi manera, pero las expresiones de su amor fueron tan claras que no hubo duda alguna de que él me estuvo acompañando y me estuvo llenando de fortaleza desde el primer momento. Yo recuerdo una vez, cuando yo empecé el tratamiento, eh, estaba en un proceso que en teoría o a todas las personas a las que le aplicaban este tratamiento les iba muy bien y bueno, desde el principio los médicos me decían tranquila, que este tratamiento le va bien a todas las personas, el 99% salen súper bien, no Era un necesitan tratamiento nada menos más, agresivo, era ¿no? menos agresivo y bueno, yo empecé con este tratamiento, cuando voy por la cuarta o quinta sesión, me dicen que el tratamiento no está yendo de la manera que todos esperábamos, que bueno, yo entraba en la estadística de ese 1% al que no hacía efecto. Y obviamente, claro, esto a mí me derrumbó porque yo decía, bueno, ¿por qué? Y me voy a mi casa furiosa y llorando le reclamaba a Dios. Yo le decía, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me lo pones tan difícil? Y yo, Dios, y le reclamaba fuerte. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué toda la vida tiene que ser tal? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? Y bueno, y en ese momento que estaba reclamándole esta situación, yo sentí como que me venían imágenes a la cabeza, que yo lo comparo con lo que mucha gente cuenta cuando está a punto de morir o tiene un accidente, que se le pasan imágenes de toda su vida. Asimismo pasaron imágenes por mi cabeza de todas las situaciones de peligro en las que yo me encontraba o me he encontrado en mi vida, desde niña hasta adulta, incluyendo un accidente de tráfico que tuve, todo, que me pasó así por la mente y de pronto siento como que me lleno de un amor inexplicable y un mensaje viene a mi cabeza que dice, si he estado contigo en todos estos momentos, ¿cómo no voy a estar contigo ahora? Y me sentí con una paz que me inundó y yo en ese momento dije, bueno, yo sé que estás conmigo, confié en que él estaba allí y dije, bueno, si tú estás conmigo, nada va a poder contra mí. Entonces me llené de fe, me levanté, me sequé las lágrimas y seguí adelante. Entonces, Wow. a partir de ahí sentí que él me estaba acompañando. Fue como que me dijo, tranquila, que yo estoy contigo. Amén. Y luego hubo otro caso que, bueno, pasó esto. Teníamos que decidir qué hacer. El tratamiento no estaba funcionando y los doctores me dicen, vale, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y yo les digo, yo necesito un tiempo de reflexión, yo necesito tener que me den un tiempo para yo pensar qué es lo que tengo que hacer y luego tomaremos una decisión. Ese tiempo que yo me tomé fue un tiempo para orar y consultarle a Dios qué era lo que tenía que hacer, cuál era el camino. Entonces, bueno, lloré y le pedí a Dios, le dije, Dios, tú conoces mi caso, tú sabes cómo estoy,
hay estas alternativas y yo necesito que tú claramente me digas qué tengo que hacer, porque es una decisión muy importante y yo quiero que esa decisión venga de, o sea, que esa decisión venga de ti, que tú me digas qué es lo que debo hacer. Y bueno, nada, lloré, eh, me voy a dormir y todo. Cuando estoy durmiendo tengo un sueño en donde yo me veo en primera persona conectada a lo que es una bolsita transparente, o sea, lo que era el proceso de la quimioterapia, y una enfermera explicándome paso a paso qué era lo que yo tenía que hacer. Wow. Esto va a ser así, tú te vas a sentir así, los síntomas, esto va a durar tantas horas. Eso fue muy exacto. Exacto, era como, y yo me veía como en 4K, yo me veía súper clara, todo clarísimo, me veía conectada, veía la bolsita con el tratamiento, las enfermeras y todos explicándome qué era lo que, cuál era el proceso, cómo me iba a sentir después del tratamiento. eh, y nada, yo me despierto en la mañana y cuando estoy todavía entre dormida y despierta, le digo, Dios, es que esto es realmente necesario. Es necesario que yo pase por este proceso. Y nuevamente siento como en mi cabeza dice, es el camino, es la vida. Y yo ahí me levanté y dije, vamos a quimioterapia. Y nada, entonces, bueno, tengo esta primera consulta con la doctora cuando ya íbamos a decidir el tratamiento definitivo y le digo, doctora, vamos a quimioterapia. ¿Estás segura? Me sabe mal que tú vayas a hacer, o sea, que no Claro. haya funcionado el Porque ella otro le tenía fe al tratamiento. otro. Yo le digo, doctora, ya por favor, vamos con esto y yo necesito que tú estés conmigo en este tratamiento, que tú me apoyes. Y bueno, y fuimos a quimioterapia y empezó el proceso. No es un proceso fácil. eh, los que hemos pasado por aquí sabemos que es un proceso que afecta mucho al cuerpo, que bueno, que es bastante difícil, pero yo iba llena de fe. Yo sabía que ese era el camino, él me lo había enseñado y por eso cada vez que yo iba a mis tratamientos de quimioterapia era mi momento con él. A mí no me acompañó nadie porque yo no quería distracciones. Yo quería que ese momento fuera Wow. nuestro momento. En mi momento con Dios, mi momento con mis prédicas, con su palabra, y era un momento que me llenaba mucho de fe. Entonces yo estaba contenta, me ponía las prédicas con canciones alegres y bueno, y pasaba. Y eso hacía que el proceso fuera mucho más llevadero. Wow, Melissa. Ujú. Hermoso Dios que siempre nos puede guiar de una manera tan Sí, increíble y que bueno, tienes ese testimonio tan hermoso de cómo Él nos puede hablar incluso, ¿no? Es maravilloso. Luego también una cosa que te quería preguntar es que yo siento que hoy en día, pues viendo como a lo mejor tú, pues le hablas a otras personas que a lo mejor pues están pasando por la misma situación que la que tú estás pasando, o a otras personas que están pasando por otras situaciones difíciles, yo veo que hay un propósito con respecto a lo que tú viviste. O sea, como que Dios ha utilizado eso para bien, en el aspecto de que ahora tú puedes levantar a otras personas que están pasando por eso, les das consejos espirituales, les das consejos físicos, les sí. das tantas cosas. ¿Qué nos dices de esto? ¿Tú sí crees que hay un propósito a veces? Bueno, no a veces, que hay propósito en las cosas que Dios permite. Sí, es difícil de entenderlo cuando uno está en medio del proceso, porque, claro, el primer pensamiento es, ¿por qué a mí? Y si es necesario pasar por todo esto. Y yo creo que ante toda situación siempre hay un propósito. En mi caso, yo siento que el propósito fue acercarme a Dios, primero que todo, conocerlo. Así Él es. me demostró. Yo solo te he contado dos anécdotas de lo que me ha pasado, pero a mí fueron tan claros los mensajes, tan claro el sentimiento, la paz en medio de la tormenta, eh, que yo creo que sí, cada uno tiene su camino. Y el propósito, aparte de conocerlo a él, eh, yo creo que es el ser esperanza para otras personas, el compartir mi experiencia con otras personas, el llevar fe con mi ejemplo, con lo que yo he vivido.
y hablar de él, sobre todo hablar de lo que él, de la transformación que él ha hecho en mí. Y yo espero que esto pueda ayudar a mucha gente Mm. que lo necesite y que no sepa cómo recurrir. Nada como una persona que lo haya vivido y que lo haya experimentado para compartir y para enseñar, ¿no? Cómo Dios puede transformar la vida de alguien, cómo Dios ha podido sanar a alguien a través de herramientas, Sí, no exacto. de manera, en mi caso no ha sido de manera milagrosa como O puede sea, suceder, un milagro instantáneo, ¿no? instantáneo. Esto también es válido, o sea, Sí, sí, hay casos. hay casos en que sí, y yo sé de personas que han pasado por milagros de esta manera, pero en mi caso, él me fue guiando paso a paso, pero claro, el propósito era eso, era aprender a conocerlo a través de este proceso, Claro. ir poco a poco, confiando en él, agarrada de él fuertemente. Y yo cada vez que iba al médico, que tenía una cita, yo le decía, tú tienes el control de mi vida. Yo pongo mi vida en tus manos y yo sé que Amén. cualquier decisión que yo vaya a tomar, que sea guiada por ti, es la decisión correcta. Entonces, esto me enseñó a mí a consultar, a vivir en base a lo que él tiene preparado para mi vida. Entonces, eh, y yo confío de que esto que yo he vivido va a servir de ejemplo para otras personas, pues sobre todo las que están a mi alrededor, que han visto y que han vivido conmigo todo el proceso y el cambio, ¿no? Que yo he tenido en este tiempo. Hablábamos en el video anterior, justamente de eso, ¿no? Que a veces el Señor puede realizar milagros de forma instantánea, pero a veces también el Señor te da una instrucción y tú tienes que obedecer esa instrucción para entonces conseguir la sanidad, como fue el caso de Yahweh Rafa, del Señor, tu sanador, el Señor que te sana, que él dijo, coge el madero, lánzalo al agua y después fue que se sanaran las aguas. Y ahí él es como, él se presenta así. Y yo creo que tú eres un ejemplo de un caso como ese, ¿no? Como un caso en el que el Señor te guió, tú obedeciste pues lo que el Señor te lo dijo claramente Claramente. y entonces el Señor pues trajo la sanidad, ¿no? Entonces que esto nos muestra también, porque el Señor también, Dios nos puede sanar de forma instantánea, pero el Señor también a veces nos da lo que necesitamos, que puede ser un cambio en el estilo de vida, dieta, ejercicio, o cambiar la forma de pensar, como le pasó a Melissa, cambiar la forma de hablar, de actuar, comenzar a vivir una vida diferente, imitando a Jesús. Son tantas las cosas que Dios nos puede pedir y es a través de la obediencia quizás de seguir esas pautas que entonces el Señor realiza la sanidad. Y yo sé que en tu caso pasó así, que de hecho tú tuviste una sanidad completa, que así como en el video anterior, lo hablábamos también nosotras antes, ellos pidieron beber agua, las aguas estaban contaminadas, estaban amargas, y el Señor no solo sanó las aguas, sino que los llevó a un oasis con palmeras, con manantiales, y ciertamente el Señor hizo eso contigo. Tú oraste por una sanidad física, pero el Señor te dio mucho más. Mucho más. Te dio sanidad mental, emocional, espiritual, Espiritual. y me gustaría que termináramos con eso, porque estábamos hablando con respecto a que si el Señor seguía sanando hoy, ¿no? Como si el Señor era el sanador hoy. Y hablábamos que sí, que ciertamente el Señor sana, que hoy en día si nosotros lo buscamos, Él nos puede sanar si está dentro de su voluntad también, porque el Señor es soberano. Pero luego tú me explicabas algo muy hermoso que era que en tu enfermedad, dentro de todo que tuviste la sanidad, el Señor te mostró que lo más importante es otra cosa. Háblanos un poquito al respecto. Sí, claro, cuando yo digo que este es un tema que es difícil porque cuando uno está metido en este proceso no lo entiende. Uno no entiende que, bueno, que pasaremos por situaciones difíciles durante nuestra vida y que por qué tenemos que atravesar por esto, cuál es el propósito, por qué yo, y entonces, claro, entender que la voluntad de Dios va más allá de esto, ¿no? A mí me enseñó a afrontar una enfermedad y la muerte, claro, cuando a ti te dan un diagnóstico de cáncer, lo primero que se te viene es, me voy a morir y ya se acabó mi vida y todo, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Qué castigo? No.
Entonces, este proceso me enseñó a entender que hay un propósito más allá, que hay algo más grande que lo que Que la estamos, vida, que la vida como la conocemos, física, como pues. la conocemos. Em, te- a mí me llenó de una fe entender que hay algo más grande que lo que es la vida física, que hay Un un cielo, cielo, que, no, que hay algo, una voluntad mayor, que hay algo más grande que lo y que que es estamos aquí y eterno. que es eterno. Entonces, claro, ahora yo vivo la vida de una manera diferente porque entiendo que yo tengo que disfrutar, que tengo que Vivir cada vivir día cada como el día, bulto. cada momento, pero siendo consciente también que hay un propósito, que hay una vida más allá, algo más grande que esto. Entonces, claro, esto me llena de fe eh, y de vivir el proceso posterior al cáncer con fe, con alegría. Esto es algo que no se suele hablar o muy poca gente lo habla. Sí es verdad que el proceso de la enfermedad es difícil porque hay mucho miedo, no sabes los tratamientos, los efectos secundarios, pero lo que viene después es muy difícil también Sí, porque, lo hablábamos. claro, luego del tratamiento queda la incertidumbre, el miedo, qué si vuelve, qué va a pasar, pero saber que Dios tiene el poder, tiene el control y que su voluntad, que cada uno tiene un propósito en la tierra y luego hay un propósito mayor en el cielo, te da a mí me ha dado mucha paz entender que hay algo más allá, que sí, que está la vida aquí, que obviamente yo quiero vivir, Que la queremos el, vivir con salud. claro, el máximo tiempo posible, pero entender que todos tenemos nuestro momento, todos tenemos nuestro propósito en la tierra, pero saber que también hay, que Él está más allá que eso, que trasciende más allá de la vida, de lo físico, de lo que conocemos. Entonces, eh, esto me hace a mí vivir llena de fe y de amor y de buscarlo en todo, buscarlo en la naturaleza, en la gente, en su palabra. Entonces es saber que hay algo más allá y que su amor trasciende todas las fronteras. Entonces yo los invito a que busquen a Dios, que buscan su Amén. palabra, que Se aprendan, que aferren se a él. aferren a Él si están pasando por un momento difícil, aferrarse a su palabra, buscar en su palabra fuerza y pedirle la paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que él es todopoderoso y que yo sé que hay momentos difíciles, pero que Él está allí, agarrándonos de así, apretaditos y que nos lleva de su mano y que debemos confiar en Él, en cada proceso, en cada paso del proceso Él estará acompañándonos. Amén, Meli. Muchísimas gracias. Gracias a Y eso ti. también lo comentábamos en el video anterior, que el Señor ciertamente nos puede sanar. Él responde a la oración. Él es nuestro sanador. Él es quien puede darnos la sanidad aquí en la tierra, de la manera que Él lo quiera hacer. Pero si eso no pasa, la sanidad nos las va a dar completamente en el cielo, como dice Apocalipsis, ¿no? Allá tendremos cielo, Él nos va a dar cielo nuevo, tierra nueva, no vamos a tener enfermedad, ni dolor, ni llanto, porque Jesucristo va a hacer todas las cosas nuevas, como nos dice su palabra. O sea que eso también nos llena de esperanza, porque la sanidad la vamos a obtener sí o sí, aquí o en el más allá, en el cielo, pero de que la vamos a tener, la vamos a tener. Y esa tiene que ser nuestra confianza, porque lo más importante en todo caso es que lo tengamos a Él, porque Él nos lleva de vida, de muerte espiritual a vida espiritual, que es lo que realmente importa, la vida Sí. espiritual, ¿no? Pero sí, nuestro Dios puede sanar hoy en día, eso queda claro, ella es el vivo ejemplo de que es así. Y bueno, pues este testimonio era para invitarlos a buscar a Dios, a creer que Él en su perfecta, maravillosa y santa voluntad lo puede hacer hoy, que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, como dice su palabra, que Él nos ama y así como dice Melissa, que lo más importante que Él quiere es que nosotros le conozcamos y a su Hijo Jesucristo, para que nosotros vivamos esa vida plena y abundante, que como Él nos las dé, va a ser maravillosa y perfecta como es su voluntad. Y bueno, pues invitarlos a que se mantengan conectados con nosotros, a que si quieren seguir aprendiendo
a conocer a Dios, Padre, a través del estudio de sus nombres y a su Hijo Jesucristo, que su nombre también lo vamos a estudiar más adelante, y quieren seguir aprendiendo acerca de la oración, pues primero conectarse con estos videos que vamos a seguir hablando al respecto, y también pueden encontrar mi libro en Amazon de su país, y bueno, allí van a poder seguir aprendiendo pues para conocer a Dios y para conocer con respecto a la oración. Nos vamos a ver en un próximo video, pues para seguir aprendiendo, para seguir conociendo a Dios a través de, como lo estamos haciendo como lo explica el primer capítulo del libro, según el estudio de sus nombres. Y bueno, los invito a que se mantengan conectados con nosotros. Y Melissa, pues darte las gracias bueno, por ti, por compartir con nosotros todo esas cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. Eres un instrumento en las manos del Señor. Yo lo creo fielmente que Dios te está usando y te seguirá Mm, usando para que otras personas puedan aprender a cómo relacionarse con Él, en personas que estén pasando por procesos parecidos a los tuyos o por procesos difíciles, o que tengan familia que estén pasando por un sí, proceso como el tuyo, para que sepan buscar a Dios. Y como tú decías, que eso me parece súper importante, sí, buscar su guía, porque nosotros a veces no tenemos las herramientas, pero si nosotros oramos, Dios nos va a guiar, como te guió a sí, ti, porque Dios te dio muchas herramientas. No las hablamos todas aquí, pero Dios le guió a ella cómo cambiar su alimentación, cómo cambiar su estilo de vida, o sea, muchísimas cosas, y hoy en día ya continúa pues con un estilo de vida como diferente. Ay, que sí. por cierto, Meli, podríamos terminar con eso. Háblanos de tu nuevo nacimiento, porque el cumpleaños de Melissa es en el mes de julio. Pero unos días atrás, el 5 de junio, Melissa estaba celebrando su cumpleaños. Sí, Cuéntanos cómo, por qué tú estabas celebrando tu cumpleaños el 5 de junio cuando es bueno, en julio. yo ahora, bueno, celebro un cumpleaños nuevo. Cuando a mí me diagnostican cáncer fue un 7 de septiembre del año pasado, del 2024. Y bueno, yo pasé por todo este proceso, los distintos tratamientos, y el día de mi cirugía fue el día 5 de junio. No, del 2023 y el El 2024. 2024, perdón, sí es verdad. Yo fui diagnosticada el 7 de septiembre del 2023. Ajá. Y mi operación fue el 5 de junio del 2024. Y cuando a mí me llevan a la sala de espera para la operación, resulta que me operan en el quirófano de maternidad del hospital. Y para mí fue muy simbólico porque yo estando allí y veo las imágenes de los bebés y empiezo a contar la fecha, ¿no? Los meses y digo, hoy se cumplen 9 meses 9 meses. desde que empezó todo este tratamiento. Y yo dije, esto es muy simbólico porque para mí es como que estoy naciendo, estoy siendo una nueva persona a partir de aquí. Y bueno, efectivamente, el día me operaron. El día siguiente me llama el médico y me dice, todo salió perfecto, Ya no tienes estás libre de cáncer. enfermedad. Bueno, ahora obviamente viene un periodo de control, pero ha salido todo perfecto, felicidades, estaba bastante emocionada. Entonces, claro, para mí es muy simbólico porque yo siento que esa fecha es cuando yo volví a nacer como una nueva persona, una nueva criatura. Soy una persona Lo dice la diferente palabra. y bueno, entonces ahora mi cumpleaños nuevo es el 5 de junio. Para mí es muy simbólico esta fecha. Entonces, bueno, lo acabo de celebrar hace unos días y fue maravilloso. Fue un día bendecido por Dios porque no lo hemos hablado, pero eh, lo celebré hace unos días con mi padre que está en Venezuela. Te eh, vino a visitar. Vino a visitarme, pero él tampoco sabía esto. Entonces Dios me bendijo ese día celebrándolo con mi familia aquí en España. Y fue como que, bueno, algo que yo no esperaba, era una sorpresa el poder celebrarlo junto a ellos y en un día tan mágico como el que fue. Entonces, Sí. hay que tener fe y claro, y cuando miras hacia atrás y ves todo esto que hace un año o hace 2 años, cómo estaba toda la situación y me pongo y miro hacia atrás y digo, Dios es grande y miro hacia atrás hacia mi proceso y lo veo como una gran bendición, ya no lo veo como
no sé, como una como un tragedia, mal como trago, sí, no, lo como veo algo malo. como una bendición porque he aprendido tanto, me ha llevado a tener una relación personal con Dios, a conocerlo y a vivir confiada esta nueva vida. Gracias, Meli. Bueno, Gracias a ti. ya, yo creo que ya no tengo más nada que añadir. Darte las gracias, Melissa. Y bueno, nos vemos en un próximo video para seguir conociendo a Dios a través del estudio de sus nombres y pronto más de la oración. Recuerden, el libro Al que llama celebridad lo encontramos en Amazon y seguiremos aquí compartiendo con respecto a su contenido. Que Dios los bendiga mucho y que sigan creciendo en la fe, en ese Dios maravilloso que tenemos como Padre. Un abrazo grande. Hasta luego. Ya. Chao.